Bien, hoy vamos a ver dos temas cortos. El primero es esto que se le denomina error en estado estable o error en estado estacionario. Bueno, el error en estado estacionario se produce una vez que termina el transitorio, la etapa transitoria, hablando esto de la respuesta en el tiempo de los sistemas de control que hemos visto en la anterior clase. El error en estado estacionario es una medida de la exactitud de un sistema de control para seguir una entrada dada. Este error aparece después de que termina la etapa transitoria. Esto es cuando el sistema está en un estado estable. Entonces eso es el error en estado estable. El error lo vamos a analizar a este error en estado estacionario cuando evaluemos la incapacidad del sistema de seguir determinados tipos de entrada. Vale decir, nuestro sistema no siempre va a responder como nosotros queremos. Entonces, medir la salida, cómo nos está dando la salida del sistema, es lo que nos va a producir, y ahí vamos a encontrar lo que se llama el error del sistema, en este caso en sistema estable o estacionario. Un sistema presenta o no un error en estado estacionario ante un determinado tipo de señal de entrada, depende del tipo de función de transferencia en lazo abierto del sistema. O sea, si va a producir o no error, uno puede ser por el tipo de entrada, pero otro es de acuerdo al tipo de función de transferencia, como estamos diciendo. Bien, para esto vamos a recordar lo que es una clasificación de un sistema de control. Un sistema de control se clasifica de acuerdo con su capacidad de seguir entradas escalón, escalas rampa, las entradas de prueba que hemos visto. Entonces, si tenemos un sistema de control con alimentación unitaria que tiene una función de transferencia GDS de lazo abierto, aquí está. Entonces aquí podemos recordar que este sistema tiene el término SA a la N, que está ubicado aquí en el denominador, que representa un polo de multiplicidad N en el origen. El esquema de clasificación se basa en la cantidad de integraciones, o sea, términos 1 sobre S, indicadas por la función de transferencia de lazo abierto. Un sistema, ahora sí, recordemos, va a ser de tipo 0 si este valor es 0. Va a ser de tipo 1 si este término n es 1, o va a ser de tipo 2 si es de 2, y etcétera, ¿no? Eso es lo que es, así es como vamos a considerar el tipo de sistema. Entonces, si nosotros queremos determinar el error en estado estacionario, entonces el error en un sistema de control vamos a definir como la diferencia entre el valor deseado o la entrada de referencia y el valor de la salida. Esto en función del tiempo, aquí están en función del dominio de Laplace, de la variable controlada. El error en estado estacionario es aquel error que permanece después que ha desaparecido el transitorio. Entonces, basándonos en este gráfico de acá, podemos decir que EDS, esta señal EDS, es igual a RDS, aquí la señal de referencia, menos, porque el sumador está introduciendo con signo negativo toda esta señal que viene aquí, y esa señal vale, el signo es menos, y esa señal vale HDS por CDS, la salida multiplicada por esta función de transferencia de este bloque en la realimentación. Eso vale EDS. Entonces, por otro lado, la salida CDS es igual a esta señal EDS multiplicada por GDS, la función de transferencia de este bloque. Eso es lo que vale CDS. Entonces, si ya conocemos la salida, este valor CDS, podemos reemplazar en esta ecuación de la entrada. Entonces, reemplazando, tenemos EDS igual a RDS menos HDS por GDS y EDS. Estamos reemplazando este término acá y tenemos esto. De este término nosotros podemos agrupar el error EDS, estamos llevando este término al otro lado con signo positivo, en este lado solo queda RDS, y luego factoramos. Factorando ES
tenemos 1 más GHDS por EDS más RDS. Y finalmente despejamos EDS, llevando este término que está multiplicando, vamos a pasar a dividir, tenemos RDS sobre 1 más GH por S. Entonces este es el valor del ESOR de este término, matemáticamente. Entonces, si observamos la ecuación, aquí nos dice que podemos ver que el ESOR primero es función de la entrada, la referencia, y de las características del sistema en lazo abierto. ¿Cuáles son? El producto de GDS por HDS. Esto, si abrimos este lazo, vamos a tener G por H. Entonces, ese producto G por H es lo que influye en el valor de ESOR. ¿De acuerdo? Aquí observamos esta primera relación, que es la función de transferencia del sistema, la relación entre la salida y entrada. Aquí tenemos la relación entre el ESOR y la referencia, que es este valor. Y finalmente de aquí tenemos que el ESOR es RDS sobre 1 más GDS por HDS. Entonces, este ESOR en estado estacionario podemos definirlo como el límite de la transformada inversa de este valor, que va a ser EDT, el límite cuando t tiende a infinito de EDT, si invertimos esto, digo, ¿no? O también es igual al límite cuando está en función en el dominio de Laplace, el límite cuando S tiende a 0 de S por EDS. Entonces, el límite cuando S tiende a 0 de S por todo esto, RDS sobre 1 más GDS por HDS. Ese es el ESOR en estado estacionario, tanto en función del tiempo como en función del dominio de Laplace. Bien, entonces, si nosotros aplicamos como entrada de referencia un escalón unitario, entonces, o un escalón de R1, un escalón de magnitud de R1 sobre S va a ser RDS, entonces reemplazamos en ese límite, entonces tenemos S, 1 más G de H por S de H por la entrada, que es R1 sobre S. Aquí simplificamos S con S y nos va a quedar el límite. Tomando en cuenta que R de 1, S con S se simplifica, y R1 es una amplitud, y R1 y 1 son constantes, entonces este límite se aplica a las funciones con HDS. El límite de S, cuando S tiende a 0, de G por H. Entonces aquí vamos a definir una constante estática de ESOR de posición que le vamos a llamar K sub P. Y que no es más que este límite extraído de esta ecuación. Sacamos todo este término y tenemos K sub P igual al límite cuando S tiende a 0 de G por H, todo en función de S. Entonces, de ahí definimos esta constante estática de ESOR de posición, le llamamos ESS, que va a ser, bueno, ya este ESOR ESS, ya en función de la constante estática de posición, va a ser a R1, 1 más el límite, o sea, K sub P. Entonces, K sub P se ha definido aquí como constante estática de ESOR de posición, es una unidad adimensional. Entonces aquí está la relación de ESOR, ¿no? Pasado el transitorio se va a producir un ESOR y aquí tenemos el valor de ese ESOR. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nuestra señal de referencia varía? Cambiamos esta señal de referencia y le ponemos una entrada rampa. La entrada rampa es R2 para nosotros y es igual a R2 sobre S al cuadrado. Nuevamente reemplazamos en el límite, aquí está esto es la parte del límite, la parte del diagrama de bloques, S sobre 1 más G por H por la entrada, que es R2, en este caso S al cuadrado. De aquí simplificamos esta S con aquí se queda una S y vamos a tener que R2 es el límite de S por G por H, considerando que R2 y 1 van a ser constantes. Entonces, aquí definimos lo que se conoce como constante estática de ESOR de velocidad, K sub B. K sub B es la constante estática de ESOR de velocidad y vamos a definirla como el límite de este término, ¿no? S por GDS por HDS. Haciendo eso entonces y reemplazando este K sub B en esta ecuación tenemos R2 sobre K sub B. K sub B, si analizamos, es una
unidad inversa al tiempo, entonces tiene segundos a la menos 1. En este caso, a la entrada rampa, la señal la va a seguir en este sentido y va a producir este ESOR en estado estable. Ahí está gráficamente. Y ahora, para una entrada parabólica, vamos a cambiar ahora a una señal R3, que va a ser una entrada del tipo parabólico de magnitud R3. Entonces RS va a ser R3 sobre S al cubo. Esto representa la entrada parabólica. Reemplazando en el límite tenemos esto por R3 sobre S al cubo, que es la entrada, y aplicando el límite, aquí nos va a quedar S al cuadrado, es el producto de la simplificación. Tanto R como 1 son constantes, entonces el límite se aplica a S cuadrado GH por G por HDS. Entonces aquí se define en este caso la constante estática de ESOR de aceleración, K sub A, que es igual al límite de cuando S tiende a 0 de S al cuadrado por de G por H. Entonces, reemplazando K sub A en este término, tenemos que el ESOR para este tipo de límite es R3 sobre K sub A. K sub A es una unidad dimensional inversa al tiempo al cuadrado, o sea 1 sobre segundo al cuadrado, o sea es segundos a la menos 2. Gráficamente podemos ver, aquí está la función parabólica de entrada y nuestra señal del sistema va a seguir de esta forma a la señal. Entonces aquí vemos el ESOR en estado estacionario que está produciendo este tipo de entrada en el sistema. Bien, el otro tema que vamos a ver es el criterio de estabilidad de Root. Es también un tema cortito. También se conoce como criterio de estabilidad de Root-Hurwitz. Lo que nos ayuda a hacer este criterio de estabilidad es determinar, sin tener que resolver y graficar el sistema, la estabilidad de un sistema. O sea, para nosotros saber si un sistema es estable o no es estable, tendríamos que sacar o obtener las raíces del denominador, que son los polos del sistema, y graficarlos en un plano complejo. Entonces, de acuerdo a la posición de los polos dentro del plano complejo, se determina si el sistema es estable o no es estable. Si los polos están sobre el eje imaginario del sistema, en el eje J omega, o pasan al lado positivo, entonces el sistema es inestable. Para que un sistema sea estable, los polos tienen que estar lo más alejados posibles en el lado negativo alejados del eje J omega del plano complejo. Entonces, sin necesidad de eso, con este criterio nosotros vamos a determinar si el sistema es estable o es inestable. Nos interesa saber si el sistema es estable o es inestable para determinar el funcionamiento del sistema. En ningún caso en la ingeniería de control nos interesa que un sistema sea inestable. ¿Por qué? Porque produce riesgos en el sistema mismo. Imaginémonos un sistema por ejemplo, de envasado de gas que estamos controlando. Si ese sistema es inestable, corremos el riesgo de que haya accidentes, haya explosiones, no se envase bien, o haya accidentes a los operadores del sistema. Entonces, todo sistema inestable es indeseable para un sistema de control. La ingeniería de control lo que hace es controlar el sistema y trabajar hacer trabajar al sistema de modo que sea estable y controlable. Entonces, con este criterio vamos a determinar si un sistema es estable o no es inestable. Aquí decimos el problema más importante de un sistema de control lineal tiene que ver con la estabilidad. Decíamos, ¿no? Es importante saber si es estable o no es estable un sistema. Un sistema de control es estable si y solo si los polos en lazo cerrado se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo S. Es lo que habíamos explicado. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, vamos a considerar una función de transferencia de lazo cerrado C sobre E de la forma general, ¿no? B sub 0, S a la M, B sub 1, SM. Aquí están los polos, los ceros, y aquí abajo están los polos del sistema. Donde en esta ecuación general A y B son las constantes y el grado del numerador tiene que ser menor o igual
al grado del denominador, m menor o igual a n, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el criterio de estabilidad de Zoot, dice, nos permite determinar la cantidad de polos cerrados que se encuentran en el semiplano derecho del plano S, o sea, las raíces positivas, sin tener que factorizar ni resolver el polinomio. Este criterio de estabilidad se aplica a los polinomios con una cantidad finita de términos. Entonces, ahora vamos a ver el procedimiento para el criterio de estabilidad de Zoot. Entonces, primero lo que vamos a hacer es tomar el denominador del polinomio en S y escribirlo de la forma siguiente. Está el polinomio del denominador, a sub 0 Sn, a Sn menos 1, hasta sub n, eso igualar a 0. Entonces, los coeficientes A, todos los A, son cantidades reales. Entonces, suponemos que todos estos A son diferentes de 0. Es decir, se elimina cualquier raíz que sea igual a 0. Primero lo que hacemos es eso. Luego, si alguno de los coeficientes en este ordenamiento es 0 o negativo, ante la presencia de al menos un coeficiente positivo, hay una raíz o raíces imaginarias que tienen partes reales positivas. En tal caso, el sistema no es estable. Entonces, si en este ordenamiento uno de estos coeficientes tiene un signo negativo, entonces ya el sistema no es estable, porque ya va a tener raíces en el semiplano derecho del plano complejo. Entonces, la condición necesaria, pero no suficiente para la estabilidad, es que todos los coeficientes de la ecuación estén presentes y tengan signo positivo. Entonces, de entrada, solo es necesario, tenemos que seguir verificando. Si todos son positivos, bueno, estamos en buen camino y tenemos que seguir con el método de Routh-Hurwitz y seguir evaluando si va a haber o no raíces positivas en el semiplano derecho del plano complejo S. 8. Vamos al 3. Si todos los coeficientes son positivos, dice, ordene los coeficientes del polinomio en renglones y columnas con el arreglo siguiente. O sea, vamos a poner primero esta columna, Sn, Sn-1, Sn-2, hasta S a la 0. Primero vamos a escribir esto. Luego, escribimos esto. ¿Cómo? De este polinomio, en S a la n ponemos, empezando de 0, ponemos los coeficientes pares. A0, A2, A4, A6, A8, A10, etc. Hasta terminar con todos los coeficientes pares del polinomio. Luego, en S a la menos 1, N a la menos 1 tenemos a los coeficientes A impares, A1, A3, A5, A7, A9, etc. Muy bien, hemos obtenido las dos primeras filas. Bien, hasta ahí hemos copiado a esta fila de S a la n del polinomio, los pares, de S a la menos 1 los impares. Ahora obtenemos B1, B2, B3, B4, C1, estos otros, los B's, los C's, los D's, los F's, los que van a venir por aquí, tienen un modo de evaluar similar, no estoy diciendo igualito, similar a una evaluación matricial. Por ejemplo, para obtener B1, hacemos pivote en A1 y decimos B1 es igual a A1 por A2 menos A0 por A3 sobre A1. Así obtenemos A1. Perdón, decimos así obtenemos A1. B1 diré, ¿no? B1 está A1 por A2 menos A0 por A3 sobre A1. Luego obtenemos B2. A1 por A4 menos A0 por A5 sobre A1. A ver, vamos a ver. Bien, nuevamente hemos vuelto a la página anterior y vamos a ver con B2. Aquí está B2. Entonces aquí trazamos una línea y decimos A1 por A4 menos A0 por A5 sobre A1. No, y aquí está A1 por A4 menos A0 por A5 sobre A1. Y así sucesivamente. Para C1, B1 por A3 menos A1 por B2 sobre B1. C2, B1 por A5, A1 por B3, bueno, entonces ustedes pueden ir comprobando eso con la anterior imagen. Entonces, esto se va realizando esta evaluación, así bajando una fila por fila y columna por columna, hasta que quedemos en 0. Por ejemplo, B1, B2, B3, B4, 0, C4, 0, etcétera, vamos a tener 0. Entonces,
Una vez que se ha llegado hasta 0, bajando hasta 0, van a ver que los mismos valores van a dar 0. El criterio de estabilidad de Zoot-Hurwitz indica que el número de raíces de la ecuación con partes reales positivas es igual al número de cambios de signos de los coeficientes de la primera columna del arreglo. Entonces, hay que observar los signos de los coeficientes de la primera columna. Entonces, luego dice, la condición necesaria y suficiente para que todas las raíces de la ecuación se encuentren en el semiplano izquierdo del plano S es que todos los coeficientes de la ecuación sean positivos y que todos los términos de la primera columna del arreglo tengan signo positivo. Bien, entonces, a ver, ¿qué nos dice en resumen en función de este arreglo y de la estabilidad? Nos dice que tenemos que fijarnos, una vez hecho esto, los determinados, los coeficientes, tenemos que fijarnos esta columna de todos los unos, esta que está por aquí, debajo de A0. Dice, si todos los coeficientes de esta columna son positivos, entonces el sistema es estable. Si hay un cambio, si alguno de estos coeficientes tiene signo negativo, entonces el sistema no es estable. Y eso es lo que nos indica el criterio de Zoot-Hurwitz. Solo eso queremos saber, si el sistema es estable o no es estable.